Bien, vamos a resolver este ejercicio con el método de incógnitas estáticas. Tenemos una viga continua de 7 metros que tiene un primer tramo de 4 metros y otro de 3. Está empotrada en un extremo, tiene un apoyo móvil a los 4 metros y en el otro extremo un resorte de constante elástica 100 kN/metro. La barra es de sección rectangular con esta sección y el material tiene un módulo de elasticidad igual a 20.000 megapascales y la barra está sometida a una variación de temperatura que tiene como valores delta T superior menos 10 grados Celsius y delta T inferior más 10 grados Celsius. Entonces, para empezar a resolver, primero vamos a plantear nuestro sistema fundamental para resolver con el método de las incógnitas estáticas. Este método lo que hace es suponer, a partir de la ecuación de compatibilidad, que los desplazamientos en el hiperestático A sub h van a ser iguales a un término en el sistema fundamental más la matriz de flexibilidades por las fuerzas que estamos reemplazando. Entonces, para eso vamos a plantear nuestro sistema fundamental. Para este ejercicio vamos a plantear dos sistemas fundamentales distintos. Un primer sistema fundamental en el cual vamos a sacar el resorte y vamos a sacar también el apoyo intermedio, es decir, nos va a quedar así. Va a ser una viga isostática empotrada, es decir, una ménsula. Y al sacar el apoyo y el resorte, los reemplazamos por dos fuerzas incógnita x1 y x2. Este va a ser nuestro primer sistema fundamental. Sistema fundamental 1. Nuestro segundo sistema fundamental, para ver que este método podemos probar con muchos sistemas fundamentales distintos y vamos a llegar al mismo resultado. También tomamos nuestra barra, vamos a dejar el resorte en su lugar, vamos a dejar el apoyo en su lugar y vamos a reemplazar el empotramiento por un apoyo fijo, articulado. Reemplazamos, ponemos el momento incógnita x1 en el empotramiento y en el apoyo intermedio también colocamos una articulación y ponemos en evidencia los momentos internos que van a ser nuestra segunda incógnita. Este es el sistema fundamental 2. Para seguir trabajando también vamos a sacar la rigidez a flexión, el módulo de rigidez a flexión E por I de nuestra sección, el módulo del momento de inercia de la sección para el eje fuerte, este es el eje horizontal, es 4,5 por 10 a la menos 4 metros cuarta. Siempre para trabajar estos problemas lo que conviene es poner todo en unidades concordantes. El momento de inercia en metros, el módulo de elasticidad que está en megapascales lo pasamos a kilopascales, que van a tener siendo kilonewtons metro. Entonces, multiplicando momento de inercia por módulo de elasticidad, nos queda 9.000 kilonewtons metro cuadrado de módulo de rigidez a flexión. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer fundamental.
volvemos a representarlo. Lo que vamos a plantear, como es esta ecuación, es una superposición de efectos en el cual nuestro sistema fundamental va a ser igual a un sistema que lo vamos a llamar S0, en el cual van a estar actuando únicamente las cargas externas o el sistema de cargas que esté actuando sobre la estructura. En este caso es solo la temperatura. Más un sistema que va a tener en la posición de la incógnita 1 una fuerza unitaria y positiva, el valor 1, multiplicado por x1. Este va a ser nuestro sistema 1, o sistema equilibrado 1, si se quiere, más, lo sigo acá abajo, un sistema 2, que al igual que este va a tener una fuerza unitaria y positiva en lugar de la incógnita 2, multiplicado por nuestra incógnita x2. Y esto completamos acá. Ahí. Bien. El sistema S0 es un sistema isostático. Entonces vamos a calcular en una situación normal en la que tendríamos cargas, tendríamos que obtener sus diagramas de momentos. En este caso, como el único fenómeno que actúa es una variación de temperatura, en un isostático las variaciones de temperatura no generan momentos, no generan esfuerzos internos, solo generan deformaciones. Entonces, el sistema 0, que es la barra empotrada con temperatura, no tiene diagrama de momentos. M0 es nulo. ¿Sí? Pero si vamos a calcular el gradiente térmico, que esto es la variación de temperatura a lo largo de la altura de la sección, que se calcula como la temperatura inferior menos la temperatura superior dividido la altura de la sección. Este gradiente térmico es igual a 66,67 grados Celsius por metro. Y también podríamos calcular la variación de temperatura baricéntrica. Esta es la temperatura que provoca alargamientos o acortamientos en el eje de la barra, pero en este caso, como la temperatura inferior y superior son iguales y opuestas, esta variación es cero. Completamos acá. ¿Sí? No hay efectos internos en el diagrama, en el sistema 0. Pasamos ahora al sistema 1. Bien, el sistema 1 volvemos a dibujar nuestra barra. Tiene una única fuerza unitaria y positiva actuando, recuerden, a los 4 metros del empotramiento. Su diagrama de momentos es triangular,
y vale más 1 por 4, 4. Es importante notar dos cosas. Uno, el sentido positivo de las fuerzas unitarias y positivas lo elige cada uno. Pero uno debe sí respetar la terna global de signos para los diagramas de característica. En este caso, esta fuerza nos hace un diagrama de características de momento que nosotros llamaríamos positivo o que está traccionando del lado de abajo de la barra. Y otra cosa importante de notar, estas fuerzas unitarias no llevan unidades, son adimensionales, entonces este diagrama de momentos tiene como unidades, en este caso, unidades de longitud, serían 4 metros. Y análogamente el sistema 2 es la misma barra, pero en este caso tiene la fuerza ubicada ahí. Entonces su diagrama de momentos si recuerdan, la longitud total de la barra eran 7 metros, entonces su diagrama vale 7 en el empotramiento. También triangular y también en este caso positivo, ambos positivos. Si no se acuerdan la terna de signos, recuerden que nosotros dibujamos el diagrama de momentos del lado que tracciona la barra, y si no, pueden adoptar ustedes que los diagramas que están para un mismo lado son de un mismo signo, y así no se confundan. Bueno, una vez que tenemos los diagramas de momento, vamos a calcular las flexibilidades. Para recordarles, una flexibilidad es un desplazamiento debido a una fuerza o momento unitario. ¿Cómo calculamos flexibilidades? Vamos a calcularlas por el teorema de los trabajos virtuales. Recuerden que ese teorema planteaba que la energía, el trabajo de las fuerzas externas es igual a la energía interna de deformación. Entonces vamos a plantear por un lado un término de trabajo externo y un término de energía interna. El término externo siempre va a ser la fuerza unitaria por la flexibilidad asociada. Vamos a calcular la fuerza F1, la flexibilidad 1,1. Esto es una flexibilidad que tiene como sistema equilibrado al sistema 1 y como sistema de desplazamiento real o desplazamiento virtual, también llamado, el sistema 1. El trabajo externo es más 1 por la flexibilidad 1,1 que queremos calcular, y va a ser igual a la integral del momento del sistema equilibrado, que es el momento del sistema 1, por el momento del sistema de desplazamiento real, que también es 1, sobre la rigidez a flexión E por I, derivada por diferencial de X. Esto es igual como la rigidez a flexión es constante, es a la fuera del integral, evaluada entre la longitud del diagrama, 0,4. Y estos es integrar dos diagramas triangulares. Estos diagramas, los resultados, las fórmulas están son las fórmulas de las integrales de Moore. Para un diagrama triangular, que es este consigo mismo, es 1/3 de 4 por 4 diferencial de X. Esto nos da, cuando despejamos los valores y multiplicamos también por la longitud, 0,00237. Podríamos hacer un análisis rápido de unidades. Estos 4 y 4 están en metros, acá también hay metros. Y esto E por I, que era 9000 kilonewtons por metro cuadrado. La unidad de esto sería metro sobre kilonewton. Longitud o desplazamiento por dividido fuerza. Vamos a hacer la flexibilidad cruzada F1,2, que por los teoremas de Maxwell, las flexibilidades de
Las flexibilidades cruzadas son iguales, entonces es igual a F21. Planteamos otra vez trabajo externo más 1 por F12 es igual a momento del sistema 1 por el momento del sistema 2 dividido por I por diferencial de X. Ahora bien, el diagrama del sistema 1 actúa en una longitud de 4 metros y el sistema 2 actúa en toda la barra. Pero nosotros en realidad solo vamos a considerar hasta donde actúa el sistema 1. El resto es como multiplicarlo por 0. Es decir, que este trabajo se va a calcular como 1 sobre I por la integral de este diagrama del sistema 1, que es el que vale 4. Esto sale del sistema 1 por este trapecio del sistema 2 por diferencial de X más esto evaluado entre 0 y 4 y esto evaluado entre 4 y 7 de este triangulito restante del sistema 2 que vale 3 por 0 diferencial de X. Esto hace que este último término se anule y no se tiene en cuenta. También en la tabla de integrales de Moore buscamos esta combinación de triángulo con trapecio, donde buscamos que el máximo del triángulo coincida con el máximo del trapecio. Otra opción sería dividir este trapecio en un rectángulo y un triángulo. Pero lo que se puede hacer, como existe la combinación esta en la tabla de integrales de Moore, se puede hacer directamente. Y eso nos da que más 1 por F12 es 1 sobre E por I por esta combinación es un sexto por el valor en el triángulo 4 por el valor más chico del trapecio, que vale 3, más 2 veces el valor más grande del trapecio, 7, por la longitud, que son también otros 4 metros. Entonces esta flexibilidad vale 0,005037. Bien. Y por último vamos a esta flexibilidad, recuerden que es igual a su cruzada F21. Y por último vamos a calcular la flexibilidad 2,2. Más 1 por F22 es igual a integral del diagrama de momentos 2 por sí mismo sobre por I por diferencial de X. Integramos el diagrama del sistema 2 entero. 7 por 7 va a ser otra vez la combinación de los dos triángulos, que era un tercio por las alturas. Si quieren, volvemos a hacer los triángulos. 7, 7. Diferencial de X está entre 0 y 7, que es la longitud total de la barra, donde actúan ambos diagramas. Es igual a 1 sobre E por I por un tercio de 7 3 veces. Y esta flexibilidad vale 0,012,704. Bien, con estos 4 valores que tenemos podemos ya armar nuestra matriz de flexibilidades. Vamos a llamar matriz F, la flexibilidad 1, 1. Las flexibilidades cruzadas,
la flexibilidad 2. Bien. Un breve comentario sobre la matriz de flexibilidades. Primero, que siempre la matriz es simétrica. Eso es porque las flexibilidades cruzadas son iguales. Y lo que se llaman flexibilidades principales, que serían F11, F12, F22, F33, es decir, las de la diagonal principal, siempre deben ser positivas. Una vez aclarado eso, bueno, seguimos. Vamos a calcular los términos de causa. Esos términos de causa son F10 y F20, es decir, los efectos que tienen las causas externas en nuestros sistemas equilibrados 1 y 2. En estos sistemas, el desplazamiento virtual o el desplazamiento real siempre va a ser el sistema 0. Es decir, el sistema en el que teníamos, en este caso, la temperatura. ¿Cómo vamos a tener en cuenta la temperatura? Volvemos a plantear trabajos virtuales, más 1 por la flexibilidad 1, 0. Este más 1 viene del sistema 1. Y esto va a ser igual a la integral entre 0 y 4, porque esa es la longitud en la que actúa la temperatura, por lambda, que es el coeficiente de dilatación térmica, por el gradiente térmico, por el diagrama de momentos del sistema 1, por diferencial de x. ¿Sí? Ahora, lambda por el gradiente térmico es constante y sale afuera de la integral. Y m1 por diferencial de x no es nada más que el área del diagrama de momentos del sistema 1 entre 0 y 4. Es decir, esto. Como es un triángulo, base por altura sobre 2. Que va a ser 4 al cuadrado sobre 2. Entonces, este primer término, F10, vale lo siguiente. (0,005334). Esto está en metros, porque es un desplazamiento. Para la segunda, más 1 por F20, integral, otra vez entre 0 y 4, que es donde actúa la temperatura, por lambda, por gradiente térmico, por el diagrama del sistema 2, por diferencial de x. Y acá va a ser el área del diagrama, pero entre 0 y 4, es decir, del trapecio anterior, 7,3, por diferencial en x. Ahora, si ustedes como yo no se acuerdan la fórmula del área de un trapecio, podemos aplicar lo mismo que les dije anteriormente y calcularlo como la suma de dos áreas, un rectángulo y un triángulo. 0, lambda por gradiente térmico por un rectángulo que vale 3 más un triángulo que vale 4. ¿Sí? Cuando superponemos estos diagramas obtenemos este diagrama final que va en trapecial entre 7 y 3. Estas son áreas. Entonces, de manera análoga nos da que esta F20 vale
0,013334. Entonces el vector término de causa a su 0 es 0,00 y 0,6. Ese es el término de causa de la ecuación de compatibilidad. Entonces, por último, para plantear la ecuación de compatibilidad, tenemos que obtener el término a sub h, que son las deformaciones, los desplazamientos, perdón, en el hiperestático. Y en particular en las direcciones que nosotros reemplazamos, que quitamos esos vínculos y pusimos nuestras incógnitas estáticas 1 y 2. ¿Que cuáles eran? A sub h, entonces, en la dirección 1, que era el apoyo móvil, como había un apoyo, en ese punto ese valor vale 0. Pero en la dirección 2 teníamos el resorte. Y el resorte puede comprimirse o alejarse o estirarse en función de la fuerza que recibe. Eso sale de, si planteamos el resorte, con la ley de Hooke. La fuerza que actúa sobre un resorte F es igual a la constante del resorte por su acortamiento o alargamiento delta X. Como lo que va en este término es delta X, el acortamiento o alargamiento del resorte, es igual a F sobre K. Y como estamos considerando la fuerza interna del resorte, lleva un signo negativo. Entonces esto va a ser menos x2, que es la incógnita que reemplazamos, sobre la constante K. Ese es el término de desplazamientos en el hiperestático. La ecuación entera, completa, nos queda acá está la matriz de flexibilidades. Por las incógnitas x1 y x2. Ahora, para resolver esto, lo único que nos queda es este término meterlo en la matriz de flexibilidades. Como este término tiene x2, podemos pasarlo sumando aquel lado y sumarlo a nuestra flexibilidad F22. Nos quedaría más 1 sobre la constante K del resorte por x1 sobre x2. Esto es así. Bueno, esto es así porque estamos sumando este término. Si esto lo planteamos como como es un sistema de dos ecuaciones, este término se suma con este término. Si se disgrega como un sistema de dos ecuaciones lineales. Una vez hecho esto con una calculadora o con un programa de cálculo como MATCAD, podemos despejar
x1 y x2. Y vamos a llegar a cuáles son nuestras incógnitas. Yo llegué a que x1 vale menos 1,897, como es una fuerza en unidades de kilonewtons. Esto si lo pusieran en unidades concordantes, van a llegar a las unidades correctas. Y x2 menos 0,166 kilonewtons. Esas son las reacciones en los vínculos que retiramos al principio. Entonces ahora nos queda hallar el diagrama de momentos. Para hacerlo, hacemos una superposición, recordando la superposición que planteamos al inicio. El efecto en el sistema total es el efecto en el sistema 0 más el sistema 1 unitario por el valor de x1 más el sistema 2 unitario por el valor de x2. Entonces, el diagrama de momentos total va a ser el diagrama de momentos que tendríamos en el sistema 0, que en este caso, como es solo temperatura y es un isostático, no hay diagramas, no hay esfuerzos característicos, más x1 por el diagrama de momentos en el sistema 1, más x2 por el diagrama de momentos en el sistema 2. Bien. Dibujamos nuestra barra. Entonces, en el empotramiento, el momento en el empotramiento va a ser 4 por menos 1,897 más 7 por menos 0,166 kilonewtons y kilonewtons. Y recuerden que como los diagramas del sistema 1 y 2 estaban en metros, para que nos cierren las unidades, esto nos da menos 8,75 kilonewton metro. Lo dibujamos. Menos 8,75. Y a los 4 metros, donde desaparece el diagrama de momentos del sistema 1, se anula. Vamos a llamarlo ese como un momento intermedio. Vamos a tener solo el diagrama del sistema 2. Entonces, 3 metros por menos 0,166 kilonewtons, que era la fuerza incógnita que habíamos hallado. Esto de aproximadamente menos 0,5 kilonewton metro. Para que el dibujo quede a escala, y en el extremo que queda libre, el diagrama de momentos es nulo. Y ese es el diagrama final. Bien, ahora vamos a resolver este mismo problema, pero con el sistema fundamental 2 que habíamos planteado. Para recordar, el sistema fundamental 2 habíamos decidido dejar el resorte en primer lugar y nuestras dos incógnitas van a ser x1 y x2. Bien. Sistema fundamental 2, entonces, para pasar en limpio. Un resorte. El apoyo móvil. Un apoyo fijo en el otro extremo. Y nuestras incógnitas x1 y x2.
Bien. Volvemos a lo mismo. Sistema 0, el sistema en el que actúan únicamente las cargas externas, es isostático. Estamos volviendo a sacar dos vínculos, entonces el grado de hiperestaticidad de todo el sistema es 0. Con la temperatura. También, como este sistema es isostático, no posee diagramas de características. M0 va desnudo. Bien, el sistema 1, tenemos ese momento actuando en el nudo. En este caso los estoy representando de manera que los momentos internos sean positivos con la terna que usamos. Pasamos y ponemos un momento unitario y positivo. Entonces, el diagrama de momentos de este sistema es unitario y positivo y es triangular. De la misma forma con el sistema 2. Reemplazamos con un par interno, unitario y positivo. Tenemos su diagrama de momentos del sistema. Son dos diagramas, podemos pensarlo como dos diagramas triangulares que valen 1. Y para este sistema en particular, para que después nos va a ser de utilidad, podríamos resolver rápidamente cuánto valen las reacciones en los vínculos que nos quedaron. La forma más fácil de sacarle es a partir del diagrama dividiendo por la longitud. Como tenemos un único momento, en este vínculo vamos a tener una fuerza, una reacción de vínculo va a ser 1/3. Momento dividido la longitud de 3 metros. En este, igual, pero 1/4, que es el corte, ¿no? Que hay lo que equilibra al esfuerzo cortante en ese tramo de barra. Y en el vínculo central, para que se cumpla el equilibrio, una fuerza, una reacción. Y bueno, vamos a calcular ahora las flexibilidades. F11 del sistema 1, sistema equilibrado del sistema 1, desplazamientos reales también el sistema 1. La flexibilidad 1 por más 1 entre 0 y 4. 1 sobre la rigidez de flexión por la integral entre 0 y 4 de los dos diagramas o el diagrama consigo mismo. Esto vale 1. Como son dos triángulos, vale 1/3 por 1 por 1 por la longitud del tramo. Y esto vale 0,000148 metros sobre kilonewtons. ¿No? Los diagramas de momento son, en este caso, son adimensionales.
por los 4 metros de la longitud hace que perdón, metros sobre kilonewton, no, kilonewton metro queda. Bien, F12 que va a ser igual a F21 porque las flexibilidades cruzadas son iguales, más 1 por F12 es igual a la integral. Vamos a tomar en los 4 metros con este sistema, con este diagrama y con este diagrama. M1 por M2 sobre E por I por diferencial X es igual a 1 sobre E por I por la integral entre 0 y 4 de el diagrama del sistema 1 por el diagrama del sistema 2 por diferencial X. Esta expresión también está tabulada en las integrales de Moore. Es 1/6 por 1 por 1. Entonces la flexibilidad nos queda 1 sobre E por I por 1/6 por 1 por 1 por los 4 metros de longitud. F12 es F12 es 0,00074. Bien. Y lo último que nos queda es calcular F22. F22, sistema equilibrado es el sistema 2, desplazamientos reales es el sistema 2, más 1 por F22, más, y lo que acá ahora vamos a tener que considerar por trabajos virtuales es el trabajo del resorte. ¿Por qué? Porque este sistema está haciendo trabajar al resorte. El sistema 1 y el sistema 0 no. Pero el sistema 2 sí. El resorte va a trabajar con su reacción de vínculo, que es 1/3, por algo que nosotros vamos a llamar delta resorte o delta R. Y esto es igual a la integral de M2 por M2 sobre E por I por diferencial de X, y esto evaluado entre 0 y 7. Bien, primero vamos a ver qué es delta R. Delta R es la deformación del resorte debido al momento unitario del sistema 2. Esa deformación unitaria es, de nuevo volvemos a la ley de Hooke, la fuerza sobre la constante K con un signo menos adelante. Entonces en este caso va a ser la fuerza es la reacción de vínculo que actúa sobre el resorte menos 1/3 sobre la constante K. Es decir, esto es menos 1 sobre 3K. Ese es nuestro delta R. Y vamos a ver qué pasa con la integral entre 0 y 7 de M2 por M2 sobre E por I. Como recordarán, eran dos, le podíamos separar en dos triángulos entre 0 y 4 de el primer triángulo por el segundo triángulo por sí mismo. 1, 1, diferencial de X, más, esto acá lleva un 1 sobre E por I, más la segunda integral entre 0 y 3 metros restantes del segundo triángulo.
como son un triángulo consigo mismo, es 1/3 por el área del primer triángulo por el área del segundo triángulo. Entonces, esta integral nos da 0,000259. Pero tenemos que calcular la flexibilidad. Entonces para eso, más 1 por F22 menos 1/3 por 1 sobre 3K es igual a 0,000259. Entonces, despejando, la flexibilidad F22 es 0,000259 más 1 sobre 9 veces la constante elástica del resorte. Fíjense que vuelve a aparecer esa constante en el problema a pesar de que no habíamos sacado el resorte. En este caso aparece actuando en este sistema. En el caso anterior aparecía en el término de los desplazamientos en el hiperestático. Entonces, la matriz de flexibilidades para este sistema fundamental, lo vamos a llamar F2, nos queda 0,000148, 0,000074 para los términos cruzados y 0,000259 más 1 sobre, reemplazando K por los 100 kN sobre metro que valían, 900. Bien. Ahora nuevamente calculamos los términos de causa F10 y F20, haciendo trabajar el sistema 0 con el sistema 1 y el sistema 2 respectivamente. Como son temperatura, nuevamente la expresión va a ser más 1 por F10 es igual a la integral de lambda por el gradiente de temperatura por el momento 1 del sistema 1 por diferencial de x entre 0 y 4. Esto es otra vez el área bajo el diagrama y nos da 0,001333. Para F20 de la misma forma nos da eso. Una aclaración sobre el signo de esta integral. Vale también para el caso anterior. Nosotros tenemos este diagrama que trabaja con un cierto signo. Y aunque en el sistema 0 no aparezca un diagrama, podemos pensar que esta variación de temperatura, al traccionar a la barra del lado inferior, sería equivalente a pensar que existe un diagrama de momentos que también tracciona la barra del lado inferior. Es decir, esta temperatura tracciona la barra al mismo lado que estos diagramas de momento. Entonces, el resultado de estas flexibilidades de los términos de causa van a ser positivos. Lo mismo ocurría en el caso anterior. Los momentos y la temperatura hacían traccionar la barra, hacían traccionar las mismas fibras en el mismo sentido. Entonces, las flexibilidades, los términos de causa eran positivos. Para esta segunda integral, M2, esta área es la misma, aunque el diagrama tiene el valor máximo
Del otro lado el área es la misma, entonces el valor es el mismo. Bien, y planteando la ecuación de compatibilidad, el término a sub h en este caso vale 0 en ambos términos, tanto en el empotramiento como en el centro de tramo. Ese es el sistema de ecuaciones a resolver. También de vuelta podemos resolver con la calculadora a mano o con algún programa de cálculo. Y el resultado de este sistema son x1 vale menos 8,75 kN y x2 vale menos 0,5 kN. Con lo cual, si recordamos el sistema fundamental anterior, teníamos este valor de momento en el empotramiento y este valor de momento en el apoyo intermedio. De todas formas, vamos a trazar el diagrama de momentos. En el empotramiento, recordando en los diagramas de que teníamos, 1 por menos 8,75 nos da un momento de menos 8,75 kN. Y en el centro de tramo, menos 0,5 kN. 1 por el valor hallado de x2. Entonces, el diagrama de momento nos da lo mismo tanto en un fundamental como en el otro. Ahí están los dos diagramas de momentos con el sistema fundamental 1 y con el sistema fundamental 2. Llegamos al mismo resultado. A pesar de que la matriz de flexibilidades era distinta. Esta era nuestra matriz de flexibilidades del sistema fundamental 1. Y esta, la matriz de flexibilidades del sistema 2. Nótense que son distintas, sin embargo, llegamos al mismo resultado y al mismo diagrama de momento final. Bueno, y por último, para cerrar este ejercicio, vamos a dibujar la deformada de la barra. A partir del diagrama de momentos, como el diagrama está de aquel lado de la barra, vamos a suponer que lo que están traccionando son las fibras superiores. Entonces, en este punto donde hay cambio de pendiente también es donde está el apoyo. Partimos del empotramiento, la barra del empotramiento sale recta. Hacia abajo. Pasa por el apoyo.
y llega hasta el resorte. Y es posible calcular cuál es la deformación en el resorte. Y bueno, con eso terminaríamos el ejercicio habiendo calculado el diagrama de momentos y la deformada de la barra.